Buenos días, jóvenes y señoritas. Ya, como les estaba diciendo el día martes, las exposiciones van a empezar desde el día martes de la siguiente semana, es decir, el 26 de mayo. Y el informe que van a hacer, el informe modelo va a ser el siguiente. Enseguida les comparto el documento. Igualmente se los voy a pasar al WhatsApp, pero les muestro. Ahí está, fíjense su nombre, su código, su carátula, ¿no? La fecha de envío va a ser un día antes de su exposición, ¿ya? ¿Qué tienen que tener como mínimo? Como mínimo va a estar la introducción, los objetivos, donde van a tener un objetivo general y 5 objetivos específicos, ¿ya? No se olviden, 5 específicos. Van a tener una justificación, un marco teórico y sus conclusiones. Esos van a ser los puntos como mínimo que deben tener en su proyecto. Si quieren hacer más, lo hacen, ¿ya? Depende de ustedes. Sus diapositivas, igualmente. ¿Listo? Ahora sí comenzaremos con la clase de hoy día. Vamos a seguir con el tema de protección contra la erosión. ¿Listo? Ya. Fíjense el enrocado riprap. El riprap ha sido descrito como una capa o superficie de roca, lanzada o colocada manualmente para prevenir la erosión, socavación o desgaste de una estructura o terraplén. Otros materiales, como la roca, son también descritos como riprap. Por ejemplo, roca fragmentada o escombros de edificios, pedazos de concreto y formas prefabricadas de concreto. Estos materiales, similares a la roca, pueden ser lanzados o colocados manualmente en un terraplén para formar un revestimiento flexible. El riprap será definido como un canal flexible o un revestimiento de margen de un canal conformado por una mezcla bien graduada de roca, pedazos de concreto u otro material usualmente lanzado o colocado manualmente, lo cual proporciona protección de los efectos de la erosión, ¿ya? Como se mencionó antes, el riprap es un revestimiento flexible. La flexibilidad de la masa del enrocado se debe a partículas individuales que actúan independientemente de dicha masa. Para propósitos descriptivos, el enrocado se subdivide por el método colocado en lanzado, manual y en placa. El enrocado lanzado son piedras graduadas colocadas en un talud preparado, de tal manera que no dé lugar a la segregación. Este tipo de enrocado forma una capa de piedras sueltas y estas piedras pueden ajustarse a movimientos del material de la base. El colocado de este enrocado debe ser realizado por maquinaria pesada, tales como grúas, palas mecánicas, volquetas, entre otros.
Las piedras lanzadas de las volquetas hacia los taludes causan segregación de la roca por su tamaño, reduciendo su estabilidad. La efectividad del enrocado lanzado ha sido bien establecida cuando éste es propiamente instalado, de un tamaño adecuado y una graduación adecuada. Entre las ventajas de este tipo de enrocado podemos citar las siguientes. La capa de riprap es flexible, no se debilita o se ve perjudicada por movimientos menores de los márgenes causados por asentamiento u otros ajustes de menor importancia. Los daños locales o pérdidas pueden ser reparadas colocando más roca. El proceso constructivo no es complicado. Cuando el enrocado está expuesto al agua fresca, la vegetación crecerá, ofreciendo un aspecto de mejor estética, además de restablecer la rugosidad natural. Además que el enrocado es reciclable y puede ser apilado para usos en el futuro. Una de las desventajas de este revestimiento es que son sensibles a factores económicos. ¿Qué otros esquemas de revestimiento? Por ejemplo, el costo de transporte puede afectar significativamente a la economía de este tipo de procedimiento o de revestimiento. Entonces, el enrocado colocado manualmente son piedras puestas cuidadosamente a mano o por grúas que siguen un patrón definido. Los espacios entre las piedras grandes son rellenados con piedras pequeñas, quedando una superficie relativamente uniforme. La necesidad de trabar piedras manualmente requiere que la piedra sea relativamente uniforme en tamaño y forma. Puede ser cuadrada o rectangular. Las desventajas asociadas con el uso de este revestimiento son las siguientes. La superficie trabada presenta un aspecto liso y reduce la turbulencia de flujo en el agua. El apoyo provisto por la trabazón de las piedras permite el uso del riprap, colocado manualmente en márgenes con taludes pronunciados. Además que el espesor de la capa de riprap colocado manualmente es usualmente menor de 15 a 30 centímetros que un revestimiento de riprap suelto, resultando un uso de menor cantidad de piedra. Ahora, las desventajas asociadas al riprap colocado manualmente pueden ser las siguientes. La construcción requiere de mucha mano de obra, resultando muy costosa. La trabazón de rocas en el revestimiento de riprap tiene menor flexibilidad. Un pequeño movimiento en el material de la base puede causar fallas en grandes segmentos de revestimiento. Por su naturaleza, el revestimiento de riprap colocado manualmente es más caro de reparar que los revestimientos de roca suelta. El enrocado colocado en placas es similar en apariencia y comportamiento
al riprap colocado manualmente, pero diferente en el método de colocar. Este tipo de revestimiento es colocado en la margen con un salto y luego es comprimido en el lugar, dando una placa de acero, formando de esta manera una superficie regular bien organizada. La experiencia indica que durante la operación de compresión, las piedras grandes son fracturadas, produciendo rocas de menor tamaño para rellenar los espacios en la capa de revestimiento. Las ventajas y desventajas asociadas con el uso del riprap colocado en placas son similares a las que ya habíamos visto anteriormente para el revestimiento de roca colocado manualmente. Como con el riprap colocado manualmente, las placas de roca permiten el uso de taludes pronunciados y la reducción del espesor de la capa del riprap de 15 a 30 centímetros que el espesor de revestimiento de roca suelta. Ahora, la experiencia también nos indica que las placas de riprap también permiten el uso de piedras de tamaño más pequeño en comparación al riprap de roca suelta. Este tipo de revestimiento, al igual que el riprap colocado manualmente, es más rígido y menos flexible que el revestimiento de roca suelta. Eso lo hace susceptible a fallas como resultado de asentamientos pequeños en la base de las marcas. Sin embargo, el colocado del riprap en placas no es una labor intensiva como la del riprap colocado manualmente. Ahora vamos con los gaviones. Fíjense, como revestimiento, los gaviones tienen flexibilidad limitada. Su flexibilidad aumenta con el hundimiento de la superficie de las márgenes. Sin embargo, si ocurre un hundimiento excesivo, la roca dentro de los gaviones se moverá, causando fallas en las mallas que alamos. Ahora, las características técnicas principales de una estructura en gaviones son: los gaviones son estructuras armadas, capaces de resistir todos los tipos de esfuerzo y fundamentalmente de trabajar bajo tracción. Consecuentemente, se consideran los gaviones no solo como un envoltorio, colocados uno al lado del otro, sino como un conjunto homogéneo y monolítico, con las dimensiones necesarias para recibir las más equilibradas condiciones de resistencia. Ahora vamos con las estructuras flexibles de gaviones. Fíjense, son aptas para absorber esfuerzos imprevistos. Esta es una de las ventajas principales de los gaviones. Las estructuras deformándose no disminuyen su resistencia porque se adaptan a los movimientos del terreno, descargando en él las fuerzas a que están sujetas. Las estructuras drenantes son capaces de drenar el agua de infiltración de los terrenos, eliminando uno de los principales factores de inestabilidad. Se obtiene así el beneficio de los
terrenos, mejorando sus características físicas y mecánicas. Las estructuras ecológicas, fíjense, no causan daños al medio ambiente. Su capacidad de drenaje contribuye a la estabilidad del suelo y favorece el crecimiento de vegetación típica de la región, manteniendo inclusive el equilibrio del ecosistema local. Usos y aplicaciones. Los gaviones y colchonetas encuentran un vasto empleo en los canales y en los cursos de aguas canalizadas, sea para revestimiento tanto de los márgenes como del lecho. Tales obras pueden ser ejecutadas en seco o con la presencia del agua. Pueden ser también estabilizadas e impermeabilizadas con resina o masilla de bitumen hidráulico o con argamasa de arena y cemento. ¿Ya? En las figuras pueden ver la canalización como función de protección, ¿ya? Y la canalización como función de sostenimiento. ¿Ya? Los revestimientos y colchones y gaviones ofrecen una segura y confiable protección contra la erosión provocada por el oleaje y las corrientes fluviales. Permite sensibles reducciones del tamaño de las piedras y del espesor del revestimiento. En comparación con otros métodos, son principalmente usados como protección del paramento aguas agrícolas, de presas, playas, orillas de canales, ríos navegables, entre otros. Constituyen la mejor solución técnica y económica para la corrección y sistematización de ríos y obras de todo. En la sistematización de cursos de agua pueden ser utilizados para control de erosión, en protecciones longitudinales de márgenes, como obras transversales, tales como figones y diques, las estructuras para defensa y conservación de márgenes contra la acción erosiva de las aguas se dividen en dos tipos. Las obras leves, en las cuales los colchones actúan como revestimiento. Las obras macizas, en las cuales los gaviones también como una obra de contención. Y eso lo pueden ver en la siguiente figura. Nos dicen las obras leves, y las obras macizas, que es esta de aquí. Ahora vamos con el procedimiento de diseño. Esta sección, fíjense, describe el procedimiento de diseño para revestimientos flexibles de canal. Cuando el enrocado es utilizado en pendientes pronunciadas, el procedimiento de diseño debe tomar en cuenta fuerzas adicionales actuando en el revestimiento. El diseño que involucra el enrocado debe ser verificado y comparado con los resultados obtenidos en el proceso de diseño de canales con pendientes pronunciados. Los resultados más conservadores, por ejemplo, son el mayor tamaño del enrocado, deben ser utilizados para el diseño.
Otros tipos de revestimientos presentados son aplicables a la mayoría de pendientes, en donde el esfuerzo de corte permisible no se excede. Y ahí va mi primera pregunta. ¿Qué son los canales? ¿Qué son los canales? Ya, muy bien, ya me acabo de responder Mayra, Stephanie, Rocker, Jessica. Ya. Igualmente en el WhatsApp. Está bien. Entonces, fíjense ahora el procedimiento básico de diseño para revestimientos flexibles en canales es muy simple. Involucra tan solo dos cálculos y varias comparaciones del rendimiento del revestimiento. Los cálculos incluyen la determinación de la profundidad de flujo uniforme en el canal, conocida como la profundidad normal, y la determinación del esfuerzo de corte en la profundidad máxima de flujo. Entonces ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué es el flujo uniforme? ¿Qué es el flujo uniforme? Ya, está muy bien. Freddy, Marcelo, Carla, Zule, Eros, Fabián y en el WhatsApp. Seguimos entonces. Ahora vamos con un ejemplo de aplicación. Fíjense un canal triangular donde vamos a suponer que el coeficiente de Manning directo va a ser 0.02. Para este caso, ¿ya? Transporta un caudal de agua de 10 metros cúbicos por segundo. ¿Qué nos piden? Determinar la profundidad crítica, la velocidad crítica y la pendiente crítica del canal. Nos dan de dato solamente la pendiente, de 1 a 3. ¿Ya? También nos dicen que esta longitud se va a llamar B, la profundidad y S. Entonces, lo primero que tenemos que hallar va a ser la base de la profundidad en función de la profundidad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si se dan de cuenta, aquí se forma un pequeño triángulo que va a tener de altura YC y su base va a ser la mitad de esta base, o sea, de medio, ¿no? Entonces decimos, de medios está YC, como 1 está 3. ¿Ya? Entonces, de ahí hallamos lo que es B en función de la profundidad crítica. Entonces decimos, hacemos medios con medios, extremos con extremos. Entonces, B medios va a ser igual a YC de. Ahora nos toca hallar el área.
¿cómo hallamos el área de este triángulo? Va a ser 2 veces de B medios por la altura, por YC. Pero B medios ya sabemos cuánto vale. En este caso vale YC tercio. Entonces reemplazamos YC por YC tercio. Y 2 con 2 se van y nos queda como resultado YC al cuadrado tercio. ¿Ya? Ahora nos vamos a un concepto anterior que habíamos llevado a la anterior clase, la anterior semana. La energía específica, que era igual a la profundidad más la velocidad al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Entonces decimos que más 1 sobre 2 veces la gravedad. Si se acuerdan, la ecuación de caudal es igual a velocidad por área. De ahí despejamos la velocidad, que va a ser caudal sobre área. Todo elevado al cuadrado. ¿Qué hacemos? Aplicamos diferenciales. Decimos diferencial de E con respecto de Y. Va a ser igual a 1 más, ¿no? Y como el área igual está en función de Y, entonces por eso estamos derivando el área. ¿Ya? Entonces copiamos caudal al cuadrado sobre 2 veces G, que es una constante. El área lo derivamos, va a ser menos 2 veces diferencial de área, dividido entre el área al cubo por la diferencial de Y. ¿Esto a qué va a ser igual? A 1 más por menos, menos. El 2 con el 2 se van y solo nos queda caudal al cuadrado por la diferencial del área, dividido entre la gravedad por área al cubo y por la diferencial de Y. Todo esto lo igualamos a 0. Y les hago recuerdo de que el área diferencial se define como la anchura de la sección recta del agua B. Entonces, aquí despejando, este 1 pasa al otro lado con signo positivo. Y al final nos va a quedar la siguiente expresión. Que caudal al cuadrado por la base dividido entre la gravedad por el área al cubo. Va a ser igual a 1. Entonces, el caudal al cuadrado dividido entre la gravedad será igual a área al cubo dividido entre la base. Reemplazando datos, ¿qué nos va a quedar? Que área vale 10 metros cúbicos por segundo. Reemplazamos 10 al cuadrado, dividido entre la gravedad, que es 9.8. Y esto va a ser igual al área. Pero mi área, ¿cuánto será? Había sido YC al cuadrado T. Reemplazamos ese valor, lo elevamos al cubo y dividimos entre la base. ¿Cuánto valdrá mi base? Si despejamos de acá, mi base va a valer, este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Va a ser 2 veces YC tercio. Entonces lo reemplazamos y todo ya tenemos en función de YC. Haciendo operaciones de 100 dividido entre 9.8 me da más o menos un valor de 10.204. 3 al cubo va a ser 27. Bien. Y el 2 tercios de YC lo copiamos. Haciendo operaciones me va a quedar YC al cuadrado dividido entre 18. Este 18 pasa a multiplicar, aplicamos raíces y YC me da como resultado
13.55 metros. ¿Listo? Reemplazamos ahora en lo que es la velocidad, que va a ser igual a caudal sobre área. Entonces mi caudal era 10, mi área es 7 al cuadrado tercios. Haciendo operaciones me queda 30 sobre 7 al cuadrado. Reemplazo el valor de la profundidad y haciendo operaciones mi velocidad me da como 0.163 metros por segundo. ¿Ya? Ahora sí vamos a quedar ahí. Vuelven a ingresar a las 9:35. Hasta ahí les voy a dar un ejercicio. Van a hacer el mismo ejemplo, enseguida lo vamos a terminar, pero lo van a hacer con otros datos, ¿ya? Enseguida les voy a mandar los datos para que los resuelvan al final de la clase, ¿listo? Entonces, vuelven a ingresar 9:35, por favor. Inicie las diapositivas, por favor. Muy bien, Víctor, enseguida les paso.